puse un título en pregunta. Así se pueden sentar, claro. Hoy le puse un título en pregunta. Es una pregunta que nos plantea Cristo a nosotros, a cada uno de nosotros de manera directa. La pregunta es, ¿me amas? La pregunta de nuevo es, ¿me amas? Es una pregunta muy interesante y es una exhortación que nosotros tenemos que reflexionar sobre cuál sería la respuesta que nosotros le daríamos a Él, sabiendo que delante de Él no podemos quitarnos, o delante de Él no podemos decir una cosa que no sea cierta. Nos conoce tanto, más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, que una pregunta como esa debería de ponernos a meditar en la realidad de la respuesta que nosotros le daríamos al Señor, y que no se traduce en eso de decirle a la esposa o a un hijo yo te amo, no, sí, no es eso, va muchísimo más allá. Y hoy, en esta meditación, yo quiero que tengamos una reflexión, una exhortación al interno de nosotros. Aquí no vamos a levantar manos para yo sí o yo no. Aquí vamos a hacer una revisión interna, sincera, personal, de lo que tenemos en nuestro corazón. Y que no vemos aquí afuera. Si lo vemos, no lo vemos, ni siquiera lo vemos nosotros, ¿no? Pero que sí tenemos nosotros que llegar de veras a reflexionar y a revisar la verdad de lo que nosotros muchas veces decimos. Y es que siempre he dicho, en las circunstancias es donde nosotros vamos a mostrar quién en realidad somos. Nosotros vamos a encontrar la verdad de la gente y la verdad de quien nos rodea cuando estamos en circunstancias o cuando ellos están en circunstancias. Y nosotros vamos a tener que aprender a revisar y a ver que esas cosas suceden. Muchas veces hemos tenido la confianza en alguna persona que ha sido nuestro cuate, pero en las circunstancias ese cuate se ha alejado y nos dejó botados. Nosotros no podemos confiar entonces ni en nosotros mismos. Ahora imagínense confiar en otros hacia afuera. De tal manera que la pregunta sigue estando en pie. ¿Me amas? Es una pregunta que Cristo plantea y que es importante que revisemos. Vamos a leer simplemente como una referencia Juan 21, los versículos del 15 al 17. Simplemente como una referencia. Y vean ustedes, Jesús habla. Juan 21, 15 al 17, leo para ustedes. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que estos. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, es interesante que el Señor le haya preguntado 3 veces a Pedro eso, después de que Pedro le había negado 3 veces. Cada una fue más intensa. La primera vez era si era Galileo. No, yo soy Galileo, a mí no me molesta.
La segunda vez que le volvieron a preguntar, yo, jamás de la vida, ¿cómo se le ocurre a ustedes que yo voy a ser Galileo? Jamás, yo nunca ando con ellos. Y la tercera vez él despotricó, es decir, ya enmadrió a todo el mundo, con tal de salirse después de estar viendo el castigo y el apaleo que llevaba a Cristo. Y es que a nosotros debe de darnos esa pregunta de Jesús a Pedro. Nosotros tenemos que transportarnos y ver si Jesús nos está preguntando a nosotros lo mismo. Porque, ¿saben una cosa? A lo largo de los evangelios, nosotros encontramos que Cristo solo 3 veces, en todo su peregrinar, solo en 3 ocasiones, le pregunta a sus discípulos acerca de Él. Solo 3 veces. Solo 3 veces les pregunta a ellos con relación a Él. La primera es que Cristo alimenta 4,000, viene en una barca, se va, la gente lo persigue. Si nos acordamos, la gente lo persigue porque ya no estaba, y entonces pasan al otro lado del río, y Jesús, en Mateo 16, Jesús tiene una conversación con ellos. Así que vamos a leer un pedacito del texto de Mateo 16, que dice así. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, recordemos entonces que Jesús había alimentado a 4,000, y luego les había hablado a ellos acerca de la levadura, que había que cuidarse de la levadura de los fariseos, y en esa ocasión, estando caminando ya a solas con los 12, Él les dice a ellos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, una pregunta muy interesante. Una pregunta que le hace a los 12. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pues ellos andaban metidos ahí en el tumulto con toda la gente, y entonces oían y sabían muy bien qué es lo que estaba pasando con su maestro. Y entonces los discípulos le dicen, unos son el profeta, otros son Moisés, otros Juan. Pero la pregunta de Jesús tenía otra dirección, otra intención. Un paréntesis. Lo interesante de todo es que los otros hombres siempre pensaron que Jesús tenía que ver algo con Dios, con el cielo. Y saben, yo me pongo a ver aquí ahora y pasa exactamente lo mismo. Aunque un ateo no crea en Cristo ni en Dios, todas las referencias que haga sobre Cristo siempre serán asociadas al cielo y a Dios, a su divinidad. ¿No les parece paradójico? Nunca nadie ha dicho que era simplemente un hombre. No, todo el mundo a que le preguntan, ese Jesús siempre está asociado con el cielo. Y entonces él dice, bueno, ¿quién dicen ellos? Y entonces ellos sacan esa expresión. Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero la intención de Jesús no era esa. La intención de Jesús era lo que seguía. Y le dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Vean que la pregunta es en plural, es interesante. La pregunta es en plural, la pregunta es a la comunidad. ¿Quién ustedes, comunidad, como comunidad, dicen que soy yo? Y lo que Jesús está apuntando es a que la respuesta tiene que ser única. La respuesta tiene que apuntar hacia una unidad. No podemos tener aquí unos pensando que Jeremías, otros Juan, otros Elías, otros Moisés. La respuesta que él esperaba de aquellos era una unidad de la comunidad. Los 12 tenían que pensar de la misma manera. Pero la pregunta es a todos. Y Pablo después en Efesios, hablando de esa unidad, nos recuerda que hay 7 aspectos de la unidad. 7. Y entonces uno ve 7, un solo espíritu, un solo cuerpo, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. 7 aspectos de la unidad que nosotros tenemos que tener claro, que estamos alrededor de esa unidad. Y es interesante que Cristo lo planteara para llamarnos la atención, que tiene que ver, mis hermanos, con una pregunta que estaba orientada a lo que es relación e intimidad con Él, con Cristo. La pregunta que Cristo les está planteando es: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Está demandando de nosotros conocerle, saber lo que es, saber quién es, saber lo que ha hecho con nosotros, demostrarnos cuánto tiempo nosotros pasamos con Él, preparándonos, capacitándonos. Esa es una pregunta muy profunda que Cristo le hace a los 12 juntos. Y es una pregunta que nos plantea a nosotros como iglesia, como comunidad, como grupo. Porque busca una respuesta de unidad, de que todos pensemos exactamente lo mismo y que todos nosotros podamos responder de la misma manera. Busca la unidad. ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y bueno, todos conocemos la respuesta de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que nosotros pensamos todos que es Cristo. Eso. Pedro era muy lanzado, ¿no? Entonces él se lanza la respuesta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el enviado, el Mesías, el ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo decimos nosotros aquí. Sabemos muy bien y tenemos bien claro que Él es el Cristo, que Él es nuestra única esperanza, que Él es el Señor. Lo tenemos que tener con claridad todos nosotros. Pero como todos nosotros estamos en una comunidad, Cristo plantea una segunda pregunta de esas 3 que hizo nada más a sus discípulos. Plantea una segunda pregunta, que es una pregunta de reto, una pregunta que nos reta a nosotros como comunidad, una pregunta que nos reta a nosotros a la unidad, que nos reta a nosotros para ver si es cierto lo que nosotros estamos diciendo. Y es una pregunta dura, es una pregunta que tenemos que responder con mucha sinceridad, y que viene, abramos Juan 6, y que viene de esas situaciones en que después de que algo hacía Cristo, después de que Él hacía algo, venía la pregunta. Entonces voy a leer unos versos salteados, simplemente para darle integridad a la pregunta que Él va a plantear. Jesús, dijimos, había alimentado a 4,000, y ellos se levantan y ya Jesús no está. Jesús se fue y la gente lo sigue. ¿Se acuerdan ustedes? Le dieron la vuelta al lago, corrieron hasta alcanzarlo, y cuando lo encuentran, le dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí. Oiga, Rabí era maestro, no señor. Rabí. Dijo: ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquellos 4,000 que habían comido, que no habían tenido que trabajar, que solamente habían estado ahí escuchándolo a Él tirados de panza, y al verse al día siguiente quién los iba a alimentar, dijeron: se nos fue la fuente de la comida. Le dan la vuelta y dice: de ahí, Señor, ¿qué te hiciste? No es que también nosotros tenemos todos los días hambre. Y entonces Él le dice: ustedes me buscan solo por eso. Ustedes me buscan no porque ustedes hayan creído en mí,
a pesar de que han visto señales. No por eso me buscan. Me buscan porque comieron del pan y se saciaron. Se les llenó la barriga. Por eso me buscan. Y viene un diálogo entre Jesús y ellos. Y ellos le dicen, ¿y qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Oiga, acaban de ver una cosa, pero ahí están por un interés personal y no por una acción o por Cristo, quien es Él. De nuevo, buscan a Cristo por lo que Él hizo con ellos, pero no porque Cristo es Cristo. No porque Jesús es el Cristo. Eso era lo que no creían. Y por eso le dicen, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Y qué obra haces? Demuéstranos que tú eres quien dices que eres. Jesús más adelante, en el verso 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, al oír las palabras de Cristo, hablándole sobre el pan de vida, al oírlas, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y vamos del verso 65 al 69, dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, y ahí está la segunda pregunta, para la comunidad, para la iglesia, para todos nosotros, en comunidad. No como individuos, en comunidad, mis hermanos, en comunidad. Dicen, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una pregunta de reto a la comunidad. Es una pregunta de reto a la comunidad que está basada en que nosotros tenemos que atender o que responder con la sinceridad de nuestro corazón, mis hermanos, de por qué nosotros estamos sentados este día aquí. ¿Por qué nosotros estamos sentados aquí hoy? La respuesta que Pedro dio es que nosotros estamos hoy aquí porque tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. ¿Es esa la respuesta de la comunidad? ¿Es esa nuestra respuesta universal? Porque muchos andaban con él, veían sus señales, veían lo que pasaba. Pero cuando la cosa se puso difícil, entonces picaron la mora. Nosotros vinimos, como Pedro decía, porque solamente tú tienes vida eterna, solo tú tienes salvación, solo tú tienes perdón, solo en ti encontramos esperanza, solo en ti encontramos vida, al contrario andamos muertos, desesperanzados. Pedro decía, estamos aquí porque no hay otro, ni nada en el mundo que nos pueda dar la vida eterna que hemos encontrado. Pero la hemos encontrado en Él. En Él. Nosotros estamos viéndolo a Él y creyendo en Él y creyéndole a Él. Esa es la pregunta de la comunidad. La pregunta de la comunidad es que en medio de todas estas situaciones y todas esas cosas, nosotros respondamos, ¿quién es comunidad? Como comunidad nosotros creemos acerca de Cristo.
¿Estamos nosotros unidos en la misma fe, en la misma esperanza? ¿Creemos exactamente lo mismo e igual? El problema de esto es que vean ustedes que Cristo se lo pregunta a los 12. Entre esos 12 estaba Judas. Y Judas no era de la unidad. Era de los 12. Era de la comunidad. Pero no todos en la comunidad parece que creen exactamente lo mismo. La pregunta que Cristo nos hace a nosotros como comunidad tiene un problema. Y es que aquellos que no creen, o aquellos que todavía no están convencidos, o aquellos que todavía no han sido transformados, o aquellos que todavía no han sido tocados, aquellos que muchas veces simplemente son religiosos, que venimos a calentar la banca los domingos. El problema es que esos estamos callados y no respondemos como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que permanecemos silentes, amparados, escudados y ocultos entre la comunidad, que nos ve como iguales, que nos ve como todos iguales. Y por eso decía al principio, estas son preguntas, 3 preguntas, las únicas 3 que hizo, que son una exhortación a la verdad de nuestros corazones. Y la tercera pregunta que hace, y lo leímos al principio, entonces ya es una pregunta personal. Ya era una pregunta a Pedro. Hoy es una pregunta a Jania. Hoy es una pregunta a Rosy. Una pregunta a Ricardo. Una pregunta para Alexis. Una pregunta para José Luis. Hoy aquí, en este lugar, nos preguntan. Nada más. Pedro, después de la cena, había dicho a Cristo: Señor, si yo tengo que morir contigo, muero contigo. ¿Se acuerdan? Había rajado. ¿Saben qué? Es que es fácil decirlo de este lado de la barrera. Pero cuando usted tiene el toro a la par ya es diferente. El panorama es diferente. Jesús le había dicho: tú me vas a negar. Y conocemos esa historia. Pedro estaba viendo al Señor apaleado, garroteado, desfigurado, abusado, rechazado, escupido. Pedro veía el maltrato que se le estaba provocando a Jesús. Y a pesar de que él había dicho: yo voy a la muerte contigo, cuando él vio aquella abuso sobre Cristo, echó para atrás. Y dice: yo no voy a meterme en esos. Se le olvidó su promesa, se le olvidaron sus palabras. Y entonces la pregunta de Cristo de nuevo a Pedro, recordándole ese pasaje, es: Pedro, ¿me amas? Porque primero dijiste que me amabas, después me negaste 3 veces y hoy te tengo aquí al frente para decirte: ¿me amas? ¿Saben? Es fácil decir que amamos al Señor y a Dios cuando todo es color de rosa. Es que quísimo, lindísimo. Cuando uno anda como en las nubes. Es fácil cuando nosotros tenemos trabajo y nos pagan bien. El Señor mío, qué Diosito más precioso, mi Diosito. Cuando tenemos salud, cuando nosotros no tenemos congojas, un hijo, un bebé enfermo que no sabemos qué hacer, cuando está viviendo en calentura, tiene un virus, no sabemos qué hacer, nos sentimos absolutamente maniatados, atados completamente. Es fácil cuando somos exitosos y cuando andamos en la calle y nos aplauden, y cuando generamos riqueza y fama y caminamos por ahí. Eso es fácil decir: mi Cristo, mi Señor mío,
el Diosito, mi señorcito. Sí, eso es fácil decirlo en esas circunstancias. Es fácil decir, mi Señor, mi Dios, mi amor, cuando no hay temores o sufrimientos, cuando no hay dolor, cuando no hay soledad o desesperanza. Pero ¿qué cuando nos dicen lo contrario? ¿Pensamos exactamente lo mismo? Porque es ahí en donde vamos a demostrar si es cierto que nosotros amamos a Cristo. ¿Qué cuando debemos de renunciar a algo a lo que estamos afanados? ¿O qué cuando tenemos problemas con nuestras cónyuges, nuestras parejas? ¿Qué cuando tenemos enfermedades de los hijos? ¿O nuestros papás? ¿Qué cuando tenemos problemas con nuestros hijos? Y tenemos que estar velando por ellos en las madrugadas, o con drogas, o con licores, o prostitución. Yo me acuerdo todavía cuando mi hijo Josué estaba soltero, que yo me acostaba a dormir el sábado y me despertaba siempre a la medianoche. Y si no podía dormir más hasta que él no viniera. Y desde esa hora hasta que entrara a la casa, yo llame por teléfono, voy a recogerte, voy a traerte, yo te voy a recoger, decirle dónde estás. Y él me decía, papá, tranquilo, no te preocupes, estoy bien. Y saber que todos los sábados era lo mismo. Y era una lucha. Y en esa circunstancia decir, Cristo, mi Cristo, yo te amo. Señor, tú eres el Señor de mi vida. Ve dónde está mi hijo y cuídalo y guárdalo. Esas palabras ya son difíciles de decir. Cuando nosotros venimos en una ambulancia después de un choque y vamos Jania quejándose y yo morado pensando que estaba despedazado por dentro. Yo pensando en Pablo y Silas en la cárcel, agarroteados, latigados, masacrados, y en el fondo del último calabozo, seguramente lleno de excrementos, ratas y todo eso. Estamos pensando en una cárcel de hace 2000 años, y ellos ahí adentro, en esas condiciones, decir, Señor, cantando himnos, salmos, y alabando y glorificando a Dios. Es ahí, en esas circunstancias, donde uno dice, amo al Señor. Y yo me acuerdo en la ambulancia decir, Señor, yo sé lo que vivió Pablo. Y yo quiero decirte que yo te amo. Que gracias por dejarnos vivir. Gracias porque no se murió nadie. Gracias porque a pesar de cómo estamos, ni Josué, ni, ¿cómo se llama? Ni Josué, ni Norman, ni Diana, ni Jania, que la estoy viendo ahí, ni yo. Estamos muertos. Gracias porque en el otro carro no se murió ni la señora, ni el bebé, ni el Señor. Porque cuando los inspectores del tránsito llegaron y ellos vieron el choque, dijeron otra estadística más de muertos. Porque cada minuto que pasaba en esa ambulancia el dolor era tal que uno decía no pasen por ningún hueco. Pero la ambulancia iba a todo meter, ¿no? Hay alguien que se está muriendo. Ahí es las circunstancias. Ahí no hay reclamaciones, o sí las hay. De ahí, Señor, ¿cómo es que nosotros venimos tranquilos en la carretera? ¿Cómo es que alguien se brinca y se pasa en mi carril y me choca? De ahí, Señor, ¿a dónde estabas vos? ¿Qué te hiciste? ¿Cuál Dios hay? De ahí, si no me protegiste. La tercera pregunta que nos plantea Cristo es, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas en las circunstancias? Que cuando en la iglesia, en la misma iglesia, criticamos o nos critican. Cuando nos duele el pelo o una uña se nos molesta, simplemente porque alguien nos ve, no nos saluda, no nos hacen buenos días y me resiento porque no me tomaron en cuenta hoy.
¿Qué pasa cuando oramos y oramos y oramos y oramos y no hay respuesta? Me amas a pesar del silencio. ¿Qué pasa cuando sufrimos y no hay consuelo? ¿Me amas? ¿Y qué cuando nadie escucha de nuestra soledad, desesperanza o desaliento? ¿Me amas? ¿Qué de los papás que están solos, a la par de una cama de un niño en un hospital, sin tener una respuesta, sin tener un consuelo y sin poder hacer nada por ese niño? Decir, Señor, te amo. Estamos dispuestos a hacer las más elevadas y profundas promesas y juramentos cuando las vacas y las espigas son gordas y sanas. Estamos dispuestos a ir a lugares y a distancias enormes si sabemos que vamos a recibir algo que nos conviene. Pero ¿qué cuando fracasamos? Cuando somos derrotados o somos vencidos. En el partido del jueves, seguro mucha gente, no solamente esa noche, sino al día siguiente amaneció con desalientos, amanecieron molestos. ¿Ustedes creen que la gente puede decir, yo amo al Señor? Amo al Señor tanto que eso no importa. O hay reclamación, o hay, ustedes también si quieren ir, porque las cosas se ponen difíciles y duras. Ustedes quieren picar la mora cuando las cosas se ponen complicadas en sus vidas, abandonarme y dejarme. Prometemos estar conformes con lo que tenemos, pero cuando no tenemos lo que tiene el vecino, ¿cómo nos sentimos? Leyendo unas estadísticas, dice que el promedio de duración de los matrimonios en la actualidad no es más de 7 años. Pero en un altar juramos cuidarnos, juramos sostenernos, juramos amarnos, juramos mantenernos en las buenas y en las malas. Pero no dura 7 años. El 67% de los matrimonios de parejas menores a 30 años se divorcian. Y en promedio el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Pero juramos, en el altar dijimos unas cosas, pero cuando la estamos viendo difícil en la cancha, metidos en el ruedo con el toro al frente, decimos otras y hacemos otras. Según la OMS, al año en el mundo hay 26 millones de abortos legales y 20 o más ilegales. Según el Drug Facts de Estados Unidos, el que ve drogas, solo en el 2011 unos 23 millones de personas de 12 años en adelante usaron drogas ilícitas. Pero cuando nace un bebé todo es alegría. Pero cuando tienen 12 años andan en drogas, ¿dónde quedaron los papás? Y es fácil decir a un hijo, Dios, yo te amo a vos con mi corazón, aunque el hijo de uno esté en un caño tirado ahí, o ande en drogas allá afuera. Y seguimos diciendo, Señor Cristo, yo te amo. ¿Me amas? La OMS dice que al año 16 millones de niñas entre los 15 y 19 años quedan embarazadas y el 95% de ellas son de países en desarrollo.
también dicen que todos los años, por lo menos 1 millón de personas se suicidan. Y la pregunta es, ¿me amas? Dice Cristo, ¿me amas? Son gente sin esperanza, llenas de soledad. ¿Quién las escucha? Si nosotros somos la luz y la sal del mundo y nos quejamos igual que ellos, o nos lamentamos igual que ellos, o tenemos que escuchar con dolor las palabras de Cristo, ustedes también se quieren ir. O la respuesta es, aquí miremos si solo en ti tenemos palabras de vida. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos las aflicciones, cuando estamos ahí al frente, es eso, ¿me amas? Nosotros somos luz y sal de la tierra y el mundo nos necesita. A pesar de los dolores, a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, a pesar de los sinsabores, a pesar de todo aquello que nos aflija, el mundo allá afuera nos necesita. Porque nosotros no podemos decirle a Dios que lo amamos a Él, como dice Juan, no podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto si no amamos al prójimo que lo tenemos ahí al frente y a la mano. Porque ¿cómo decimos que amamos a alguien que no vemos, pero no amamos al que está a la par y sí vemos? Jesús decía, el que me ama tiene mis mandamientos y los guarda. El que me ama guarda mi palabra. El que me ama cree en mí, que yo soy el Hijo del Dios viviente. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre, venimos esta mañana en que tú nos has planteado esas preguntas que hiciste a tus discípulos en aquellas 3 situaciones, en aquellas 3 circunstancias diferentes. Y que hoy nos las trae, Señor, a nosotros, esperando la respuesta sincera y honesta de nuestros corazones. No es fácil, Señor, en las verdes decir que sí, que te amamos. Es fácil cuando están maduras, cuando están dulces y suaves y sabrosas. Pero no es sencillo, Señor, no es fácil cuando son amargas y ácidas. Tú siempre, Señor, mostraste tu amor a tal punto, Padre, que aún estando en la cruz, tú dijiste las palabras más grandes de una oración que se pueden haber escuchado, y son: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Hoy venimos a ti, Señor, porque aquí estamos para decirte, Señor, que tú eres el Señor de nuestra vida. Porque nosotros, Señor, te hemos confesado como el Dios, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como nuestra esperanza, como nuestro Cristo, en quien nosotros tenemos esperanza que un día estaremos contigo, Señor, allá en el cielo, en aquellos cielos nuevos y en aquella nueva tierra, Señor. Amén. En donde podremos gozarnos y no habrá dolor o necesidad, problemas, congojas, desavenencias, peligros, enemigos, Señor. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a que si alguno de nosotros esta mañana viene con dolor, a que si alguno de esta mañana de nosotros, Señor, viene aquí acongojado, a que si alguno de nosotros esta mañana viene aquí, Señor, por hacer el acto de presencia,
a que si alguno esta mañana de nosotros en este lugar viene, Señor, seco, Señor, que seas tú con tu poder, con tu fuerza, que tu Espíritu Santo, Señor, nos inunde de esperanza, Señor, de tu presencia, que tú, Señor, sobre nosotros vengas a traer agua fresca a nuestras vidas, que aún en el medio del desierto nosotros encontremos el oasis en que nos has puesto al estar tú con nosotros, como dijiste, por siempre. Que tú, Señor, toques las vidas y los corazones de aquellos, Señor, que hoy vinimos o que no vinimos a este lugar esta mañana, Señor, para que tú traigas esa frescura en nuestras vidas, que nosotros podamos gozarnos y poder confesar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sino que tú, Señor, esta mañana no solo nos muestres eso, Señor, sino que nos fortalezcas con tu poder, nos fortalezcas, Señor, a través de tu palabra, nos fortalezcas, Señor, a través de nuestras oraciones. Que todos esos niños, Señor, que están en un hospital, no solamente te han tocado por tu mano de sanidad, Señor, sino que a través de esos niños, los padres, si no te conocen, pongan la mirada en ti. Amén. Y que tú uses esas circunstancias, Señor, esas, para traerlos a tus pies. Que tú les des misericordia, Señor, y gracia a esas circunstancias, para que los padres te conozcan y reconozcan que tú eres la vida, Señor. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que no han podido venir hoy, pero que tú, Señor, traerás el próximo domingo a este lugar, Señor, para alabarte, para glorificarte, para que sus testimonios, Señor, engrandezcan tu nombre. Bendice, Señor, a cada uno de los que hemos venido hoy a este lugar. Sabemos, Señor, que en el mundo tendríamos aflicción, pues tú no lo dijiste. Pero confiad, dijiste también, tú venciste al mundo. Amén. Y si nos has dejado aquí, Señor, es porque el mundo necesita de esta sal y de esta luz para traerles esperanza en medio de la desesperación, en medio de la soledad, en medio de la desesperanza, en medio de las tribulaciones. Tenemos, Señor, y ayúdanos a poder ser un testimonio de lo que tú eres en nuestra vida y en la vida de todos aquellos que hemos creído, Señor, y que declaramos con la sinceridad y la profundidad de nuestro corazón. Cuando tú me preguntas, ¿me amas? Tú sabes la respuesta. Tú sabes que sí, Señor, que yo te amo. En el nombre de Jesús, Señor, guárdanos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amén.